Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio. Con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Y dice que entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado específicamente por una entidad llamada diablo. Y en el contexto original la palabra diablo habla acerca, note por favor, de Satanás. Habla del diablo, pero habla de una manifestación que nosotros tenemos que tener cuidado, amado hermano. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea al hombre, lo que está buscando es que la imagen de Dios y la semejanza de Dios sean manifiestas en cada uno de nosotros como nuestros hijos. Como en cada uno de nosotros como su hijo, como sus hijos. Por ejemplo, ¿cuántos sabemos que tenemos un Dios que es Padre de misericordias? Lo que Dios espera en ti es que tú seas un hombre misericordioso. ¿Qué otro atributo tú le podrías dar a Dios aparte de Padre de misericordias? Dios es, por lo tanto Él desea que tú y yo aprendamos a amar, no aborrecer. Note, ni siquiera a nuestros enemigos. Nosotros buscamos en el contexto de la palabra, vemos que Dios bendice y premia aún a aquellos que saben darle un vaso de agua a su enemigo. Entonces Dios es un Dios que abunda en gracia y misericordia. Jesús decía: aprendan de mí que soy manso y humilde. Es decir, tú y yo tenemos que alcanzar una medida de estatura. Y lo que el Señor espera en ti es humildad y mansedumbre. Entonces, si nosotros vemos estos atributos que se van manifestando en nuestra vida, misericordia, amor, muchas cosas que Dios es para nosotros, cuando nosotros vamos viendo que esa imagen está siendo formada en nosotros, nosotros podemos decir: vamos por buen rumbo, vamos por buen camino. Pero cuando las actitudes no son las actitudes de un hijo de Dios, entonces ese hijo está adquiriendo la imagen de alguien más. Por ejemplo, si nosotros vemos a nuestros hijos, hermano, los que conocen, por ejemplo, a Angelito, dicen: es la foto del pastor, ¿va? Yo no lo miro parecido, yo no lo veo. Por la gente que lo miran dice: es que ese niño es la foto de su papá. Entonces eso es lo que Dios espera de ti y de mí, que alcancemos la medida de la estatura de la plenitud del Hijo, o sea, de Cristo Jesús. Ahora, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice la Biblia que fue llevado con un propósito: para ser tentado. ¿Por qué? Porque primeramente ya había sido investido de una autoridad. Entonces la investidura de una autoridad requiere una prueba de ese nivel de autoridad. Entonces inmediatamente saliendo de las aguas bautismales es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y el tridente del enemigo son estas tres entidades primarias, que no son las únicas con las que el Señor Jesús se enfrentó, pero que sí fueron el tridente, es decir, fueron los tres espíritus primeros, de primer calibre y de primer orden, los cuales Jesús tuvo que derrotar después de haber sido investido por la autoridad del Padre. Es decir, el tridente del enemigo es tipificado por tres entidades. No, pues que no son tres entidades, son tres investiduras de una entidad llamada enemigo, que se manifiesta en contra, procurando provocar de alguna manera daño. Déjeme le explico un poquito. Esa palabra diablo o diablo, la G1228, dentro de sus connotaciones, amado hermano, una de ellas es calumniador.
Pues quiere decir que una de las características de aquellos que están permitiendo que la imagen que no es del Hijo, porque tenemos que entender que en el libro de Apocalipsis encontramos nosotros dos grandes grupos de personas. Uno, los que pelean a favor del Cordero, y otros que pelean en contra del Cordero. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermano, vemos que el diablo lo que está procurando embestir en medio de nuestro entorno al pueblo de Dios. Y uno de los problemas más duros que la iglesia de Cristo se está enfrentando el día de hoy es a la calumnia. La calumnia es un espíritu. Es decir, la calumnia es movida por un espíritu que es el espíritu del diablo. Pero permítame, cuando le estoy hablando del diablo en este instante, no le estoy hablando del nombre genérico. Ese es el diablo. Mira, se cayó el niño. Seguramente el diablo. Mira, te quitaron el trabajo. Ese fue el diablo. Mira, se te quebró la mano. Ese fue el diablo. Se nos quemó la bocina. De plano que el diablo está enojado. No le estoy hablando de la entidad genérica. Le estoy hablando de una entidad espiritual específica que se llama diablo. Y esta entidad espiritual opera dentro de la iglesia de Cristo con un propósito: que tú y yo adquiramos la medida de la estatura de la serpiente. Dice la Biblia que calumnia, el diccionario, no la Biblia, dice el diccionario que calumnia es una acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o perjudicarle. Nuestro apóstol nos explicaba definitivamente que una de las razones primarias por las que la calumnia y la acusación se levanta en contra de un hijo de Dios es para procurar amargarle la vida. Y si nosotros llegamos a creer las acusaciones sabiendo que son falsas, lo único que vamos a provocar en nuestro corazón es que se llene de amargura. Ahora, estamos viendo la operación de una entidad espiritual que tentó a Jesús en el monte, con una calumnia, con una acusación, con una imputación falsa. Mire, salgamos del monte y vámonos para el huerto. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva de Dios? Con que Dios te dijo que el día que comieras de ese árbol morirías. Pero eso es mentira. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas igual que Él. Sin ir más lejos, Julio, de lo que tú dices, con que Dios te dijo que no podías comer empezó a desvirtuar verdades y a convertirlas en mentiras. Con que Dios te dijo que no podías comer de ningún árbol que había en el huerto, Dios no dijo eso. Pero lo más delicado es lo que le dice: con que Dios te dijo que el día que comieras tú ibas a morir. Eso no es así. Es decir, si el diablo, que es el acusador, que es el calumniador, se atrevió a proferir mentira contra el Padre de la creación, ¿usted cree que a usted y a mí no nos va a levantar calumnia y mentira? Lo importante es que usted esté investido de una autoridad de parte de Dios para poder reprender y rechazar toda investidura del enemigo negativo. Ahora, ¿cómo opera el diablo? Porque note que el Señor se enfrentó con tres entidades desde Mateo 1 a Mateo 10, 11. No las únicas con las que se enfrentó, pero sí las tres primeras. Como quien dicen, después de que le pusieron los guantes, le pusieron pantaloneta, mándenme a los tres mejores para ver si sale del primer round. E inmediatamente dice Mateo 1 que fue embestido por el diablo, Mateo 3 que fue embestido por el tentador, y Mateo 10 que fue embestido por Satanás. Diablo, tentador y Satanás. A la pastor, pero ¿y no son el mismo? Pues sí son el mismo en diferente función. Entonces, lo que el diablo quiere hacer, y una de las maneras de operar del diablo, y mire, esto es lo delicado, le explicaba a los hermanos en el primer servicio, es que a veces vamos adquiriendo la imagen no de Cristo, sino que del enemigo.
y sin saberlo somos contratados por parte del enemigo, que Jehová lo reprenda, y formamos parte integral de las filas del ejército del diablo sin siquiera habernos dado cuenta. ¿Cómo así, hermano pastor? Explíquemelo despacio. Si diablo, que fue la primera entidad con la que se enfrentó Jesús después de haber sido llevado por el Espíritu al desierto, trabaja con calumnia, trabaja con acusación y trabaja con imputaciones negativas, nosotros tenemos que poner un especial cuidado en esto, hermana Magda, porque estamos adquiriendo la medida de la estatura de la serpiente. Si de nuestros labios está saliendo palabra de murmuración, chisme, calumnia o acusación hacia algún hermano. Bueno, yo creo que nos tenemos que sentar unos minutos y pensar esto claramente. Porque si nosotros estamos acostumbrados a acusar a nuestros hermanos, si estamos acostumbrados nosotros a imputarle falso testimonio a un hermano sin saberlo, solo porque es lo que conocemos, lo que entendemos, lo que medio se oye. Ah, sí, yo ya había oído, ¿verdad? Bien decía yo que ese con ese su candadito bien parecía diablo. Hermano, ¿sabe qué es lo delicado de esto, hermano? Que si en nuestros labios hay calumnia, hay acusación y hay murmuración, sin saberlo nosotros ya estamos enlistados en el ejército del enemigo, en la división de los acusadores. Dentro de la iglesia, pensando, usted y yo, pensando que venimos a levantar un culto racional delante de Dios. Pero si antes durante la semana nos dedicamos a hablar del pastor, hablar de la pastora, hablar que no me parece lo que el hermano Carlos Max hace, no me parece lo que el hermano Walter, no me parece lo que el hermano, ya metí nombres, ¿verdad? Lo que la hermana Lisset, lo que la hermana pastora, lo que el hermano pastor, lo que el hermano Kenny, lo que el hermano Walter Randolfino, póngale el nombre que usted quiera, está haciendo. Amado hermano, el colocar en nuestros labios palabra de murmuración en contra de un hermano, de un familiar, de alguien amado, eso en automático nos está llevando a nosotros a adquirir la medida de la estatura de la serpiente. O sea que, hermano, podemos pensar que por estar congregados de una manera consecutiva los días domingos, lo cual es perfecto porque dice la Biblia que no hay que dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre, es bueno. Pero si solo venimos a juzgar al hermano, a criticar al hermano, a murmurar del hermano, hermano, estamos siendo diablos en medio de la iglesia. Entonces, mire, hermano, esa palabra diablo habla de calumnia. Entonces, calumniar a los hermanos. Póngale atención porque sin saber puede que ya estemos siendo enlistados en las filas del enemigo. Sorpréndase, sí. Y tal vez puede que esté sentado hoy domingo acá y no me haya faltado por los últimos años. Pero si las actitudes con las que me manifiesto no son las actitudes conforme a la medida de la estatura del varón perfecto, hermano, es posible que ya hayamos adquirido una membresía en el ejército de la murmuración. Entonces, prestarse a murmurar, hermano, prestarse a acusar hermanos, hablar de los hermanos murmurando sin ni siquiera saber que lo que estoy diciendo es cierto. Eso es parte de un movimiento que es promovido por una entidad espiritual que se llama diablo. Le puedo decir algo con mucho amor y con mucho respeto. Si dentro de las cosas que Dios todavía está cambiando en su vida es el hablar de la gente, es el murmurar, es el chismear, déjeme decirle que posiblemente usted ya tenga incluso hasta credenciales de murmurador y sea del ejército que hoy ya está peleando en contra del Cordero.
¿Por qué? Porque Cristo Jesús lo que quiere es que tú y yo nos parezcamos a Él. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? El Señor Dios lo que quiere es que tú y yo adquiramos su imagen y semejanza. Pero si nos presentamos delante de Dios con murmuración y chisme, esas son características de una entidad espiritual llamada diablo, que lo que quiere meter en medio de la gente, amado hermano, es contienda, es pelea y es división. Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 dice: y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora es hecha en el cielo salvación y virtud y reino de nuestro Dios y potencia de su Cristo, porque el acusador, mira Sergito, porque el diablo, no estoy hablando del diablo, estoy hablando del diablo, el acusador. Porque el diablo, esa palabra acusador aquí es diablo, de nuestros hermanos es ya derribado, el cual los acusaba delante de Dios día y noche. Estar acusando a alguien, el estar murmurando, el estar uno, amado hermano, calumniando. La calumnia es una acusación o una imputación falsa. Cuando en nuestros labios hay calumnia, hermano, nuestra medida no es la del varón perfecto. Nuestra medida es la medida de la serpiente. Y esto es delicado, porque es sorprendente el nivel de murmuración, el nivel de chisme y el nivel de calumnia que hoy por hoy se está moviendo dentro de la iglesia. Cuando hablo iglesia no estoy hablando de Fortaleza de Sion únicamente. ¿Por qué? Porque el tridente con el cual la iglesia, el cuerpo místico, no sé si me doy a entender, ¿cuál es el cuerpo místico del Señor Jesús? Nosotros, al ser revestidos de la autoridad de Dios por el Espíritu, una de las manifestaciones con las cuales nos vamos a enfrentar primeramente es con el tridente del enemigo. Y el tridente del enemigo es una prueba. Es una prueba en la cual va a poner a prueba tu integridad delante de Dios, para saber si te prestas a murmurar, a chismear o a calumniar a tu hermano. Entonces, hermano, por más que usted esté congregándose, si no hay modo que logre vencer la calumnia, el chisme y la murmuración en su vida, hermano, déjeme decirle, por favor, se lo pido con mucho amor, es necesario que usted venga al altar de Jehová a entregar esas credenciales y que cambie sus hábitos de conducta con respecto a su interrelación con los hermanos. Para que el día en el cual estemos delante del Señor, usted no pueda decir: ay Señor, perdóname, eso a mí no me lo explicó el pastor Byron. Él solo me dijo que si yo te recibía a ti, Señor Jesús, era suficiente para que yo viniera. Sí, pero no te enseñó acerca de los galardones y que tenías que morir a la vana manera de vivir. ¿No te enseñó tu pastor que no debías de murmurar? Porque la murmuración, el chisme, la calumnia, esas son manifestaciones del diablo. Esto, hermano, mire, parece un mensaje sencillo, pero mire, con mucho temor y temblor lo que le voy a decir. ¿Habrá alguien en esta casa que nunca haya hablado de nadie? Es que no estoy de acuerdo con el pastor. Es que no estoy de acuerdo. Mire, todo aquel que se afrenta delante de una autoridad tiene un espíritu de diablo. ¿Qué procura ese espíritu? Vergüenza y humillación. Juan capítulo 6 versículo 70, por favor. Jesús les respondió: ¿no os escogí yo a vosotros, los 12? Y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Por si le quedaba dudas que puedan haber diablos en medio. Mira, esto está, hermano Bion, esto está más duro, porque había un diablo entre 12 discípulos, apóstoles. ¿Por qué el Señor le llamó diablo a Judas? Porque otra de las características del diablo
es la traición. Yo los escogí, pero como al final del día los que van esperando alcanzar la medida de la estatura son aquellos que entregan su vida delante de Dios. Este es diablo porque quiere. ¿Por qué? Porque acusa, porque murmura, porque chismea. Perdóneme, se lo voy a decir en buen chapín, porque le gusta pelar a los hermanos. Si tú encuentras hermanos con esas características, apártate. Apártese. ¿Qué manda? Sí. Calumniador, acusador. Yo los escogí, sin embargo, entre todos hay un diablo, hay un calumniador, hay un acusador, porque la palabra tenemos que ir a buscar el sentido del original. No le está llamando diablo solo porque se le ocurrió. Entre ustedes hay un traicionero, hay uno que me va a entregar. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y aún uno de ustedes es diablo. Así lee literalmente. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Por qué? Porque la manifestación de un diablo es acusación. Hermano, pastor, y ya vio que el hermano tal está haciendo tal cosa. Miren, algunas oportunidades se presentan a la oficina pastoral y me dice: mire, pastor, yo no quiero ser chismoso, pero usted nos ha enseñado a nosotros que una cosa es el chisme y la murmuración, y una muy diferente, la confidencia que uno trae delante de un rey. Entonces, una cosa muy diferente es murmurar y hablar a espaldas, y otra muy diferente es presentarse delante del ministro y exponer las situaciones como deben de ser, para que no haya murmuración y chisme en medio del asunto. ¿Qué define? El espíritu que lo mueve. Mire, pastor, fíjese que yo me enteré de esto y se lo quiero contar. Yo no soy chismoso y murmurador. Yo aquí a esta oficina nunca he venido a usted a contarle absolutamente nada, pero de esto me acabo de dar cuenta. Se lo dejo, pastor, ahí nos vemos. Solo que le ruego, por favor, no vaya a pensar que es chisme. ¿Sabe qué marca la diferencia entre la misma información que llega a la oficina pastoral? El espíritu que lo mueve. Entonces quiero verte los ojos. Ay, si no, chismosito S.A. O puedes ver a los ojos y decirle: sí, no tengas pena, vete tranquilo, el espíritu me está diciendo, me da testimonio de que tú vienes a edificar, no a pelar. Porque lo que define es el espíritu que se mueve detrás de ello. Uno de vosotros es el acusador, le dijo. Yo los escogí. ¿Quiere decir que Jesús escogió un diablo? Él quiso ser como fue, un acusador y un traicionero delante del Señor Jesús. Entonces, hermano, acusar a nuestros hermanos, murmurar contra nuestros hermanos, nos hace entender, al entendido por señas, que si en nuestra boca hay murmuración y chisme, nos gusta andar sojuzgando a los hermanos. Hermano, piensa realmente en las filas de quién estás colocado. Porque lo que Cristo Jesús anhela es que nosotros seamos a su imagen y semejanza. Y el Señor Jesús, perdóneme la expresión, no tenía esas mañas. La acusación, la murmuración y la calumnia son armas del enemigo, las cuales están operando en medio de la iglesia de Cristo Jesús hoy por hoy. Lo delicado, amado hermano, es que con esas características no se hereda. Mateo 3, segunda entidad. Y vino a él el tentador. Es el mismo diablo, solo que en la faceta de tentador. Y le dijo:
Si eres hijo de Dios, di que estas piedras, mira Mari, se conviertan en pan. Esa palabra tentador ya no es diablo. Esta palabra es peirazo, es la G3985. Y esa palabra peirazo, que es la palabra tentador, solo que peirazo es en el original griego, habla de dos cosas, bueno, habla de varias cosas. Habla de esfuerzo, habla de disciplina, habla de examinar, habla de tentador, habla de tentar. Pero una de las cosas que también significa esa palabra peirazo es incitar. Y cuando nosotros buscamos en el diccionario, mire lo que hace esta segunda entidad espiritual, que es la entidad del tentador. Por eso tenemos que ir viendo acá. Mire, déjeme ver, aquí tengo unas de mis anotaciones. Estos teléfonos cada día están más lentos. El diablo acusa, el tentador tienta o incita, y la tercera ya la vamos a ver más adelante para que no se me salga de la línea. Entonces, incitar quiere decir influir vivamente en una persona para que haga algo. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que tú también. ¿Qué dice ahí? Nadie está libre de la tentación. Por eso es que nosotros no podemos estar juzgando la tentación del hermano, porque Gálatas dice: hermano, si encontraste a tu hermano, voy a parafrasear versión Byron Girón, si encontraste a tu hermano en una falta, tú que eres espiritual, restáurale, pero garantízate que en ti hay espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? El Señor Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. La humildad es requisito para recibir autoridad. O sea, nadie que no es humilde puede recibir autoridad, porque aquel que recibe autoridad debe de saber que es, ¿cómo es que le llaman? Subordinado de aquel que recibe autoridad en Dios. Entonces el Señor dijo: aprendan de mí porque yo soy manso y soy humilde, porque toda autoridad me ha sido dado. Esa es la humildad. Por eso una de las características de aquellos que van a ser embestidos de autoridad es que hayan aprendido la humildad, porque solamente el humilde se deja vestir y desvestir. Ya las personas que van entrando en la tercera edad, 60, 70, hermano, hay que ser verdaderamente humilde, perdóneme, para que alguien le cambie los pañales a una persona ya de 75, 80, 90 años. Entonces solamente se dejan desvestir dos tipos de personas: los humildes y los niños. Entonces el Señor Jesús dijo: aprendan de mí que yo soy manso. Toda autoridad me ha sido dado por la humildad que tengo, toda autoridad. Pero el Señor dice que en la humildad se recibe la autoridad, pero en la mansedumbre se da. Hay que ser manso para entender que el hermano falla tanto como yo, o tal vez hasta más fallo yo. Pero para poder reconocer la falta en el hermano y tener la misericordia, necesito mansedumbre. Por eso el Señor dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Ya la autoridad me fue dada, ahora en la mansedumbre la tengo que aprender a trasladar, porque mansedumbre no es andar garroteando a medio mundo. Vos me pediste permiso para venir con traje corinto, yo iba a traer camisa corinta, ¿por qué vos traes traje corinto? Hay que tener mansedumbre, hermano. Por eso es que los diáconos, ancianos, pastores, hermano, ya nada de andarle tronando el dedo a la gente. No somos caporales. Bueno, por lo menos yo no lo soy. Yo soy siervo de Dios. A menos eso anhelo, Padre, y espero por lo menos estar haciendo la lucha. Entonces la segunda entidad es la del tentador. ¿Qué hace el tentador? Incita. Y aquí viene la situación difícil, hermano. ¿Cómo se incita? Hechos capítulo 15, versículo 10. ¿Cómo se tienta a Dios? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar cómo se puede tentar a Dios?
Mire cómo se tienta a Dios. Mira pues, Kenny, si me pueden buscar esto en otra versión, en una NTV o en una BLS, se los voy a agradecer, mis hijos. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Coma. Y nos dice cómo se está tentando a Dios ahí. Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Cómo tientas a Dios? Queriendo ver en el hermano una vida diferente, juzgándolo cuando no la puede llevar, cuando ni siquiera yo mismo la puedo vivir. Por ejemplo, me permite cavilar un poquito y pensar. Por ejemplo, de veras esos hermanos, el pastor como ha dicho que lean la Biblia y que ayunen, y yo no he visto un hermano que ayune en la iglesia. ¿Y vos cuándo ayunaste la última vez? Eso es incitar al pueblo. Incitar al pueblo es colocar cargas en el hermano que tú no puedes llevar. ¿Por qué quieren ir contra de lo que Dios ha hecho? ¿Por qué quieren obligar a esos seguidores de Jesús a obedecer leyes que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido obedecer? ¿Cómo se incita al pueblo? Juzgándolo. A la que va ese hermano, otra vez se fue el hermano de la casa. ¿Qué te importa? Déjelo. Aprenda a vivir su propia vida. Aunque no diga amén. ¿Cómo se incita al pueblo? Queriendo ver en el pueblo la paja en su ojo y no la viga que tiene en el propio. Y eso lo provoca a alguien que se llama el pairazo, que es el tentador. O sea, ¿cuál es la entidad que te está molestando cuando te dice, y a vos te está pidiendo el pastor que llegues temprano? Pero si él no llega temprano, porque no sabe usted que desde las 5 estoy leyendo, estudiando y orando para venir acá. Pero el pastor sí te está haciendo que llegues temprano, ¿verdad vos? Sí, lo están formando. Lo están formando. Te dice que llegue temprano. ¿Y por qué él no? Mejor vamos a desayunar. Está incitando a la rebelión. Y eso lo hace una entidad que se llama el tentador. El tentador ya no va por la murmuración y el chisme, va por la división y va por dañar la relación con los hermanos. Hermano, ese es el tridente con el que Jesús se enfrentó al haber salido del bautismo en aguas. Entonces, el cuerpo místico del Señor Jesús, una iglesia ungida. Porque esa es otra situación. Esto sucedió después de que el Espíritu Santo vino sobre. Esto quiere decir que esto le acontece a la iglesia ungida, al cuerpo místico del Señor Jesús que ha sido ungido. Poner carga sobre nuestros hermanos es tentar. Porque Dios quiere que tú seas a su imagen, conforme a su semejanza. Pero también el tentador desea que tú seas a su imagen y a su semejanza. ¿Cómo? Convirtiéndote a Él. ¿Cómo? Poniendo carga sobre los hermanos, juzgando a los hermanos, tentando a los hermanos a hacer cosas que no están en el orden de Dios. Está cardíaco, hermano. Cuando usted lee de Mateo 4:1 al 4:11, usted ve que Satanás tienta al Señor Jesús. Es más, hay 10 tentaciones en el desierto. El Señor Jesús tuvo 10 tentaciones. El 10 es el número de totalidad. Más adelante las vamos a ver. Pero las 2 tentaciones más fuertes que el Señor Jesús tuvo que enfrentar desde Mateo 4:1 al 4:11, que es lo que estamos estudiando, fue la tentación de la adoración a cambio de beneficios. Te voy a adorar, voy a ser salmista por 25,000 pesos el culto.
¿No le suena a usted eso? Sí, llego a ministrar a tu iglesia, pastor, pero tenés que alumbrar con $5,000. Voy a adorar, pero si hay billuyo. ¿Cuál fue la tentación? Todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Es decir, que hay una adoración por beneficio. Y esa es tentación. Pastor, ¿y usted no me hace favor de venir a predicar a la iglesia? Con todo gusto, envíame la invitación. ¿Cuánto cobra? ¿Cuál es la respuesta, mis hijos? Si es necesario, pague su pasaje, su comida, su hotel. Si es necesario pagarlo por ir a predicar, páguelo. El evangelio no es remuneración. Yo llego, si hay hotel 5 estrellas y me ponen agua, no sé qué aguas existan puras, ¿verdad? Fiji, manzanas del huerto de Adán. Es que esa fue la tentación. Te voy a dar todas esas riquezas si me adoras a mí. Por eso es que un adorador y las ganancias deshonestas de este mundo, o corrijo, un siervo de Dios, no dejemos de un adorador, de un genuino siervo de Dios, no tiene comunión con las ganancias deshonestas. Y si tiene comunión con las ganancias deshonestas, no es hijo de Dios, ni es siervo de Dios. O usted dígame dónde el Señor Jesús cobró por predicar. Entonces te tienta para adorarle en medio de los beneficios, pero también te tienta para olvidar la palabra. Escrito está. ¿Cómo estaba tentando Satanás a Jesús? Con el escrito está. ¿Sabe cómo lo tentó? Vamos a ver si sabes Biblia, pues. Quiero saber si no se te ha olvidado la palabra viva y eficaz. Y no sabía que Él es la palabra, hermano. Él es el verbo. Escrito está, aquí está, miren. Entonces el diablo, Jehová lo reprenda, lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, es decir, ahí está, mira papito, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que lo tentó en dos cosas, en la provisión y en la palabra. Es decir, lo tentó en lo natural y en lo espiritual. Otra vez el diablo le llevó a un monte alto y mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces una de las maneras en la que funciona el tentador también tiene que ver mucho con el lucro y la ganancia deshonesta. Hermanos, que Dios les está preparando para un ministerio. Jamás, nunca se le ocurra a usted pedir remuneración a cambio de predicar o de ministrar un servicio con alabanza, con adoración, con panderetas, con danza, con lo que Dios le haya dado de don. Los dones se los dio Dios. Por favor, nunca vaya a cobrar una predicación o una ministración, porque en el momento en el que usted lo haga, está pasándose automáticamente del bando de los que son hombres y mujeres deseosos de ganancia deshonesta. Mateo 22, 16 y 17. Quiero ir aterrizando ya, hermano. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y enseñas con la verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Lo tentaron, hermano, otra vez. Jesús, conociendo la malicia, que tras de la tentación hay malicia. El que tienta siempre es el diablo. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque muchas veces somos tentados incluso de la misma concupiscencia que hay dentro de nuestros corazones, declara la palabra. Versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas?
Todo aquel que te incita a hacer las cosas contra los estatutos de Dios es un tentador. Y recuérdese que el enemigo lo que está procurando es que usted alcance la medida de la estatura de la serpiente. Cuando usted es un incitador y cuando usted anda tentando a los hermanos con estas premisas que estamos viendo el día de hoy, tú estás adquiriendo la semejanza del tentador, no de Jesús. Un murmurador no tiene la semejanza de Jesús. ¿Por qué no? Porque Jesús no murmura. Un chismoso no puede decir que tiene la semejanza de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no es chismoso. ¿Cuáles son las características de Jesús? Dos básicas: manso y humilde. Usted sabe que este es un verdadero ministro y siervo de Jesús porque es manso y humilde. Pero si usted mira un ministro que es altanero, prepotente, pedante y como se dice, ¿cómo puede ministrar a un Dios tan humilde, un ser tan altanero como este? No hace sentido, ¿verdad? Porque las características de Jesús son mansedumbre y humildad. Entonces, cuando en nosotros se ven reflejadas situaciones como incitación, como murmuración, como chisme, como calumnia, amado hermano, ¿a quién nos estamos pareciendo? ¿A Jesús? No. Y la situación es muy delicada porque muchas de estas cosas hoy por hoy suceden, están pasando actualmente dentro de las iglesias. Y la gente piensa que camino al cielo yo voy. Eso es lo delicado, Saúl. La gente le dice: ¿y usted está esperando la venida del Señor? Sí, pero en el almuerzo le dieron una bajada de cuero tremenda al pobre pastor. Porque no les pareció algo, no querían algo. Y eso es más delicado porque eso tiene que ver con la tercera potestad, Mateo 4:8. Y con esto cierro el tridente. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. 4:9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete. ¿Qué le dijo ahí? La tercera entidad, Satanás. Pero no es lo mismo, pastor. Ya explicamos esa parte. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Esa palabra Satanás en el original no es ni diablo, ni es esta otra. ¿Cuál dijimos que era la segunda? ¿Te recuerda usted por ahí? Peirazo. Esta palabra que aparece aquí, Satanás, es así como se lee, Satanás, en el original. Y quiere decir dos cosas. Satanás quiere decir dos cosas primarias: acusador. Ya vimos la faceta del acusador, pero quiere decir el que se opone. O sea que otra de las manifestaciones es la oposición. Quiere decir que las tres entidades primarias contra las cuales el cuerpo místico del Señor Jesús se está enfrentando hoy es con el diablo. No las únicas. Este es el arma, el tridente es un arma de pelea cuerpo a cuerpo. No es lanza o jabalina, no es flecha. Este es un arma como una espada, cuerpo a cuerpo. Usted ve en las películas que salen ahorita donde sacan a todos los cristianos en el circo romano, que habían unos que manejaban una red y tenían un tridente. Tiraban la red y pegaban con el tridente. Ahora, estas tres entidades son entidades con las que hoy la iglesia tiene que tener cuidado: el diablo, el tentador y Satanás. Es uno mismo en tres diferentes dispensaciones o facetas. 1 acusa, 2 tienta y 3 se opone. Segunda de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de ¿quién? De él. ¿Quién es él? Satanás. Entonces, una de las manifestaciones de Satanás es la oposición. Todo aquel que se opone en contra de lo que es de Dios es un opositor, y debe de saber que ya fue contratado por las filas de la oposición.
¿Sabe qué es lo delicado? ¿Qué fue lo que a mí me encendió las luces rojas? Que ya hay credenciales repartidas en medio del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios ni siquiera lo sabe. Porque no se le ha podido decir, hermano, si tú estás murmurando, si tú estás chismeando, si tú te estás oponiendo, si tú estás teniendo estas manifestaciones, tú tienes que saber que no estás enlistado dentro del grupo de los que habla la Biblia que pelean a favor del Cordero. Sino que hoy con esas actitudes que estás trasladando, que estás enseñando, que estás ministrando, lo que estás procurando ahí, de alguna manera, es extender la medida de la estatura de la serpiente. Entonces, al final del día, con estas actitudes, terminamos siendo infiltrados dentro del ejército de Dios. ¿Usted conoce acerca de la inteligencia y la contrainteligencia? La inteligencia y la contrainteligencia es para detectar quiénes son los traidores. Hay que tener inteligencia para saber quiénes dentro de nosotros son chusma. ¿Cómo identificas a la chusma en medio de la iglesia? Sencillo, te pide carne, te pide carnalidad. Ay, el pastor tan cuadrado y todas las semanas quiere que ayunemos y quiere que lea la Biblia todos los días. Chusma, dígale usted. Hermano, busque el rostro de Dios, busque la oración, busque el ayuno, busque agradar. Ay, qué aburrido ser evangélico. Eso no se lo va a decir un hijo de Dios. Eso no te lo está diciendo un hijo de Dios. Disciernen el espíritu. El diablo, el tentador y el opositor. Hermanos, vamos a lanzar nuestro nuevo ensancha 2018. Otra vez el pastor con lo mismo, no se cansa. Si yo ya y empieza, hermano, la oposición. Hermanos, vamos a pintar el templo. Otra vez va a pintar el templo, pastor. Pero ¿para qué si la pintura está buena? Hermanos, cambiemos cortinas, más bonita la casa. Otra vez, hermano. Alara. Hermanos, miren, queremos hacer una cooperacha porque vamos a otra vez. Todo se opone, hermano. Cuando usted encuentra en medio del pueblo de Dios gente que le lleva a la contraria a la instrucción del ministro que Dios ha colocado como lámpara de esa casa, usted tiene que saber que los que se están manifestando en contra de la autoridad son los opositores. Esos no forman parte del ejército de Dios, solamente están infiltrados dentro de la iglesia de Dios. Aunque no digan amén. Todo aquel que manifiesta oposición en contra de la autoridad es un Satanás. Perdóneme, eso dice la Biblia. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el evangelio se ha suavizado y lo que está permitiendo es que se han formado los tibios en las incubadoras del diablo. ¿Qué es una incubadora? Una incubadora solo espera llevar una semilla, un neonato a un tiempo de culminación, porque si lo sacan de esa incubadora se muere. Y mucha iglesia hoy está incubando pueblo para el tiempo final, solo los tiene adormitados. A la rurruni, no se despierte, no se despierte. Eso estar alabando y adorando a Dios. No, paz, si a paz nos haya. Y los empiezan a adormitar espiritualmente. El tiempo es difícil, hermano. Los padres creen que sus hijos andan en actividades en algunas iglesias y debieran de ir a ver qué es lo que los muchachos están consumiendo en medio de los cultos, de sus mega discotecas, que lo que menos tienen es presencia de Dios. Y alguien tiene que decirlo, hermano, perdóneme. Usted mira mega reuniones, 10, 15, 20, 30 mil jóvenes. Yo le pongo un video de una discoteca de Miami y usted no sabe dónde es la discoteca y dónde es la iglesia, porque los patojos hacen lo mismo. Solo eso hacen. Tranga, tranga, tranga. Perdóneme, hermano, ¿dónde Dios va a estar ahí? Yo no entiendo todavía cómo la gente es ciega. Los están incubando para cuando venga el anticristo, ahí los encuentre. ¿Por qué los incuban?
porque la iglesia que está siendo transformada va a ser llevada. Los que se incuban van a quedar para ese tiempo. Solamente los están llevando al tiempo de la gran tribulación. Por eso los tienen en incubadoras. Ahí están. Cuando venga el tiempo de la gran tribulación, los sacan de la incubadora y se quedaron. Pero ¿y los hermanos? Esos ya se fueron. Pero ¿y cómo no me dijeron? Lugar santísimo, se entiende, 100%, mucho fruto, vida, consagrados. Mateo 23. Fieles. Los que pelean con el Cordero, es decir, juntamente con Él. Estos son los llamados, los escogidos y los fieles. Hermano, con mucho respeto y con mucho amor, y tú que me ves por la televisión, te lo digo con mucho amor y con mucho respeto. Tú puedes estar asistiendo a una iglesia, pero si las manifestaciones del diablo, del tentador y de Satanás, ¿a través de qué? De la acusación, de la tentación y de la oposición están en ti. Déjame decirte que la medida de la estatura del varón perfecto no es la que está siendo formada, sino que la medida de la estatura de la serpiente. ¿Y sabe qué es lo delicado? Pensamos, y mire, pregúntele usted a cualquier hermano. ¿Estás esperando la venida del Señor Jesús? Toda la iglesia dice, sí, amén. Pero todavía se murmura, todavía hay pelea, todavía hay contienda, todavía hay disensión, todavía hay acusación, todavía hay oposición en medio del pueblo. Pero estamos pidiendo que el Señor Jesús venga pronto. ¿Para qué? Es la pregunta. Si todavía este arroz no se ha cocido. Su magnificencia, y Él sabrá cuándo, hermano. Pero yo cuando Él venga, yo quiero que Él me encuentre a mí lo mejor posible. No le voy a decir que me va a encontrar perfecto, porque perfecto no hay uno, perfecto Cristo Jesús. Pero que me encuentre lo más cerca de la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Arrancando, iniciemos por la mansedumbre y la humildad. Así que si estas actitudes tú las logras identificar en medio de tu entorno, hoy es un día de misericordia de parte de Dios, hermano. Voy primero, porque para esto tengo que ir primero. Acusación, tentación y oposición. Mire, el diablo acusa, el tentador tienta y Satanás se opone. Esos tres movimientos, erradícalos de tu vida si en algún momento tú los has identificado. Si esas manifestaciones están en ti, o en tu esposa, o en tus hijos, sacerdote de Dios, es tiempo de empezar a ministrar una limpieza completa. Por eso entiendo que el Señor decía, es tiempo de limpieza. ¿Cuántos anhelamos irnos en ese primer turno del arrebatamiento? Con acusación, con tentación y con oposición. No podemos, eso es exceso de equipaje. Eso hay que dejarlo aquí, hermano. Así que quiero rogar al hermano del teclado si me puede acompañar. Y si hubiese alguien hoy en medio de nosotros que deseara despojarse de alguna de estas actitudes del tridente del enemigo, hoy es el día indicado. Quiero rogar que te pongas en pie, y si alguien necesita venir a entregar algo delante de Dios, el altar está abierto en esta preciosa tarde, hermano. Recuérdese que el Señor viene por una iglesia que tenga características muy específicas. El Señor viene por una iglesia pura y sin mancha. Ven al frente con toda libertad si tú has encontrado que en tus labios en algún momento has hablado mal de alguien. Has venido a oponerte muchas veces a los planes de Dios. No los entiendes. Hermano, todo espíritu de diablo, de Satanás, de tentador, es desechado de en medio de esta casa y en medio de cada uno de nosotros y de nuestros hogares. No es necesario que usted se siente con un séquito de chismosos para chismear. El chisme le llega a la mesa de la casa, amado hermano.
En el almuerzo se le sale con su esposa y sus hijos, con los suegros, o si de pronto se invitó un hermano que no muchito cuadre en la fe, ese día se almuerzan al pastor, o a los ayudas, o a los diáconos. Tenemos que erradicar estas actitudes del enemigo en medio de nuestras vidas. Así que en el nombre del Señor Jesús, hágase al frente, aprenda a ser humilde para recibir la instrucción de Dios, porque si la humildad no está en usted, difícilmente usted va a poder ser instruible. Cuando sentimos que somos más, cuando sabemos mucho, cuando conocemos tanto, esto no es de quien conoce. Aquí estoy hablándole de actitudes en su corazón. Cuando te opones a las instrucciones de tus padres, hijo, ahí estás permitiendo ya que Satanás opere en ti. Cuando papá te da una instrucción y tú haces como quieres, ahí está el espíritu de Satanás operando. Desechemos todo aquello que no sea lo de Dios. Hermano, estas son tres espíritus o tres entidades, tres manifestaciones de una entidad llamada Satanás, diablo, Jehová lo reprenda, que lo que están procurando es apartarte a ti de esa semejanza y de esa imagen a la cual Dios te quiere llevar. Hoy el Señor es grande en misericordia y te dice: si tú has fallado, ven, yo soy Padre de misericordias. Yo soy ese Padre que tú necesitas para enmendar y corregir tu vida. Señor, hoy en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos una vez más. Toda operación del enemigo sobre nuestras vidas, en la dimensión de la acusación, de la tentación, de la oposición, esas son tres entidades con las que hoy vas a estar batallando. No te lo digo porque te lo desee, eso es lo que se está moviendo en los ambientes. Pero a la medida que alcances la plenitud en Cristo, la medida de su estatura, tú vas a ir cada día adquiriendo la imagen del Cordero. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza Adhesión Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.